¿Alguna vez has sentido una inquietud profunda, una especie de anhelo que trasciende lo cotidiano, una sensación de no pertenecer del todo a la corriente común de este mundo? ¿Te has hallado en momentos de introspección, percibiendo con una claridad inusitada que tu esencia clama por algo más, algo que las conversaciones superficiales o las ambiciones terrenales no logran satisfacer? Es una búsqueda interior, un palpitar del alma que muchos no logran descifrar, pero que en tu fuero interno resuena como una verdad innegable. Quizás te hayas cuestionado el por qué, incluso en el silencio más absoluto, experimentas una certeza abrumadora de que una presencia superior te observa, te conoce y te llama por tu propio nombre, distinguiéndote entre la multitud. Esta experiencia no es un capricho de la mente ni una simple imaginación, es el eco de un llamado ancestral, un despertar a una realidad más elevada. Hay mujeres en este vasto universo que, lejos de ser las predilectas del sistema terrenal, han sido incondicionalmente elegidas, apartadas y consagradas por el firmamento mismo. Ellas no persiguen el resplandor de los reflectores ni las ovaciones de las masas, porque su andar se ilumina bajo la atenta y amorosa mirada del Altísimo. Son portadoras de insignias que el ojo humano no puede discernir, marcas que no se exhiben públicamente ni se adquieren con bienes materiales, sino que se graban en la intimidad más profunda del espíritu, recibidas en el santuario secreto del alma. Son señales de un pacto divino, un testimonio silencioso de una distinción celestial. En el libro sagrado, Isaías 43:1 nos recuerda con una ternura y una autoridad inigualables: «No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú». Esta no es una proclama general para todos. Es una declaración profundamente personal, un susurro divino dirigido específicamente a aquellas almas que fueron apartadas, preseleccionadas, incluso antes de que la existencia misma las acogiera en este plano terrenal. Si al escuchar estas palabras, algo en lo más hondo de tu ser vibra con una fuerza particular, si un eco responde desde tu interior con un reconocimiento inexplicable, quizás no sea mera coincidencia. Es posible que seas una de ellas, una de las privilegiadas, una de las llamadas a un propósito trascendente. En el sendero de cada mujer, emerge un punto de inflexión donde la monotonía de la existencia pierde su atractivo, donde las rutinas que antes proporcionaban confort se vuelven insípidas. No importan los logros acumulados, las metas alcanzadas o la red de afecto que la rodee, una sensación sutil, pero implacable, comienza a germinar en su fuero interno. Es como una melodía sagrada que la convoca desde las profundidades de su ser, una voz que no es audible con los oídos, pero sí con el espíritu. No se confunde con la melancolía ni con la agitación. Es la intervención divina, el despertar orquestado por el Creador. Este es el sello inicial de una mujer destinada, la chispa primordial de un propósito eterno que arde con una intensidad indomable en lo más recóndito de su alma. Es una experiencia incomprensible para cualquier observador externo, pero ineludible para quien la experimenta. No todas la perciben con la misma claridad, pues no todas han sido convocadas a esta dimensión de misión y significado. Existen mujeres cuyo destino fue delineado por la mano divina desde antes de su concepción, marcadas por una voluntad soberana, seleccionadas para una labor que solo el cosmos conoce en su plenitud. Y cuando este llamado se manifiesta, cuando el velo se descorre y la visión del propósito se revela, no hay camino de retorno posible. Es como si todo lo demás se desdibujara, perdiera su cromatismo y su vitalidad. Aquello que antes generaba entusiasmo y llenaba el tiempo, ahora se percibe vacío. Las conversaciones triviales, los planes mundanos, las aspiraciones efímeras, todo adquiere un tono hueco y carente de significado. Es en este instante crucial cuando la mujer señalada eleva su mirada hacia el firmamento, incluso sin comprender del todo la razón de ese impulso. Ese mismo fuego, ese ardiente llamado, fue el que habitó en el corazón de María, la joven Galilea, cuando el mensajero celestial se presentó ante ella con la noticia más trascendente. María no era poseedora de riquezas ni de poder, tampoco gozaba de gran popularidad. Era una muchacha sencilla, comprometida en nupcias, con sueños y anhelos comunes a su época. Sin embargo, en su interior residían una pureza prístina, una humildad sincera y una disposición incondicional. Cuando el emisario divino le transmitió el mensaje, su alma, lejos de oponer resistencia o de albergar dudas, se doblegó en una obediencia absoluta y conmovedora. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», respondió,
como lo narra el evangelista Lucas, esa respuesta no emanó de una mente educada en teología o estrategias, sino de un espíritu preparado y moldeado por la mano de Dios. Así opera el designio divino con las mujeres elegidas, las encuentra en su contexto actual, en su realidad más simple, para luego convocarlas a un destino que las trasciende. No son relevantes su edad, su historial personal o su posición social. La elección divina no se rige por los criterios de la lógica humana. Él escudriña el corazón, discierne lo que nadie más logra ver, conoce aspectos de su ser que ni ella misma ha descubierto. Y cuando la convoca, lo hace de una manera tan íntima y personal que solo ella puede sentirlo, una conexión inconfundible que atraviesa el alma. Para profundizar en estas verdades y descubrir más sobre tu destino, te invitamos a suscribirte a ** Milagros del Espíritu Santo **, donde cada enseñanza es una luz en tu camino. Esta revelación puede manifestarse en el recogimiento de una oración profunda, en el silencio revelador de una madrugada, durante una conversación que en apariencia es trivial o incluso en medio de una tormenta personal que sacude su existencia. Pero cuando la voz divina resuena, su espíritu experimenta un estremecimiento profundo, y es allí donde se inicia el formidable proceso de su separación para un propósito mayor. Esta primera señal, este distintivo inicial, no es perceptible para los ojos del mundo exterior, no se materializa en un título, una posición o un reconocimiento visible. Es una realidad intrínseca, una conciencia creciente que se asienta en su interior. Yo no soy como las demás. Esta afirmación no surge de un sentimiento de arrogancia o superioridad, sino de la comprensión de un propósito superior. No porque se considere intrínsecamente mejor que otras, sino porque ha sido tocada por una fuerza trascendente, por una magnitud que la supera y la define. Es el umbral de una metamorfosis que redefinirá por completo su existencia, y es en este punto crucial donde muchas almas se extravían, pues en lugar de atender esa voz que susurra desde lo profundo, optan por sofocarla, por ahogarla con distracciones mundanas o con el bullicio de la vida cotidiana. En lugar de responder con sumisión, buscan refugio en la evasión. Sin embargo, aquellas que han sido verdaderamente designadas, las genuinamente elegidas, encuentran imposible escapar a la resonancia de ese llamado. Aunque intenten ignorarlo o relegarlo al olvido, algo inexplicable las persigue, una insistencia divina que no cesa, porque lo que Dios inicia, Él lo lleva a su culminación. Una mujer con este sello comienza a percibir realidades que antes le eran invisibles, a discernir matices que pasaban desapercibidos. Un hambre insaciable por la palabra divina empieza a crecer en su interior, incluso si aún no la comprende en su totalidad. Su corazón se conmueve con una facilidad inusual en la presencia del Creador. Se siente incómoda en entornos donde antes hallaba confort y pertenencia. Se vuelve más selectiva en sus relaciones interpersonales, no por rechazo o desdén, sino por un discernimiento espiritual que la impulsa a elegir lo que edifica. Y aunque le resulte difícil articular con palabras lo que experimenta, sabe con certeza que una transformación profunda está ocurriendo en lo más íntimo de su ser. Esta es la inconfundible obra del Espíritu Santo. No se trata de una adhesión a una doctrina religiosa ni de una efímera emoción, es una metamorfosis auténtica y tangible. Es como si una mano invisible estuviera grabando su alma con una tinta imperecedera, un sello divino que la distingue. En el libro de Jeremías 1:5, el soberano le declara al profeta con una precisión asombrosa: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Este principio eterno mantiene su vigencia. Existen mujeres que fueron reconocidas, preelegidas y apartadas por Dios incluso antes de que sus padres concibieran la idea de su existencia. Fueron formadas con un propósito específico, con un diseño divino meticulosamente elaborado, y aunque hayan transitado por diversas experiencias, incluyendo errores profundos y dolores desgarradores, nada de ello anula la elección soberana de Dios. De hecho, en numerosas ocasiones, son precisamente esas heridas, esas grietas en el alma, las que preparan el terreno para que el fuego transformador de Dios se encienda con mayor intensidad. Porque un corazón quebrantado, un espíritu contrito, es la tierra más fértil para la siembra de lo eterno. La mujer ungida también comienza a experimentar una profunda incomodidad ante el estruendo y la superficialidad de este mundo.
Las plataformas digitales la agotan, las comparaciones con otros la extenúan, y las expectativas impuestas por la sociedad le parecen vanas y carentes de sustancia, porque su espíritu no fue concebido para complacer al mundo, sino para rendir honor a su Hacedor. Poco a poco, ella empieza a comprender que su verdadera hermosura no reside en su apariencia exterior, en lo efímero de lo visible, sino en el tesoro celestial que ha sido depositado en lo más íntimo de su ser. Y esta revelación transforma su manera de caminar, su forma de expresarse, su capacidad de amar. No busca la aprobación universal, su único anhelo es ser fiel a aquel que la convocó. Este despertar puede presentarse inicialmente con un halo de soledad. Es probable que sus amistades no logren comprender la magnitud de lo que experimenta, que su círculo familiar cuestione sus nuevas inclinaciones. Incluso ella misma podría dudar de la autenticidad de sus percepciones. Sin embargo, si ella persevera con tenacidad, si se aferra con firmeza a esa llama sagrada que arde en lo más profundo de su pecho, observará cómo el Creador comienza a revelarle verdades y discernimientos que permanecen ocultos para otros. Porque la mujer elegida no se conduce por lo que sus ojos físicos perciben, sino por la convicción inquebrantable de la fe. Su motivación no son los elogios o las alabanzas humanas, sino una profunda convicción interna. No vive para complacer a los hombres, sino para glorificar a su Creador. Y aunque en el presente muchos no la reconozcan o subestimen su valía, el reino celestial ya ha estampado su aprobación sobre ella. Pertenece a una estirpe invisible, a un linaje santo, a un sacerdocio real, a una nación consagrada, a un pueblo adquirido por la mano de Dios. Su nombre está grabado donde verdaderamente importa, en el libro de la vida. Y mientras transita por esta existencia terrenal, quizás desprovista de aplausos o de títulos ostentosos, su vida misma se convierte en un testimonio vivo de que Dios sigue llamando a mujeres con un propósito trascendente, a mujeres que arden con un fuego inextinguible, a mujeres que han sido escogidas por Él para una misión eterna. Para continuar explorando estas verdades transformadoras y fortalecer tu caminar, te recordamos que suscribirte a ** Milagros del Espíritu Santo ** es un paso hacia un crecimiento espiritual sin límites. Cuando esa llama interior comienza a avivarse con poder, la primera acción que Dios emprende, lejos de enviarla al campo de batalla o de otorgarle una plataforma pública o una corona terrenal, es apartarla. La separa. La distancia de ambientes, de personas, de hábitos e incluso de situaciones que antes parecían inofensivas o incluso beneficiosas. Ello se debe a que no es posible llevar una existencia plenamente consagrada mientras los pasos aún se hunden en las arenas movedizas de lo mundano. No se puede vivir el propósito eterno de Dios si el corazón persiste en sus ataduras a los sistemas y valores de este mundo. Por esta razón, la segunda marca distintiva de una mujer elegida es la ruptura divina. Una mujer que ha sido tocada y marcada por la mano de Dios empieza a experimentar una profunda sensación de disonancia, de ya no encajar en los lugares y círculos donde antes se sentía plenamente integrada y cómoda. Esta sensación no proviene de una soberbia espiritual ni de un menosprecio hacia los demás, es una realidad mucho más profunda, una desconexión gradual, pero inexorable, con lo que es puramente carnal y una atracción cada vez más intensa y magnética hacia lo sagrado. Ella empieza a percibir que ciertas conversaciones ya no nutren su espíritu, que ciertos ambientes la embargan de una profunda tristeza, que determinadas relaciones le restan energía en lugar de sumarle. Y aunque externamente todo parezca inalterado, en su fuero interno ella es plenamente consciente de que Dios está obrando una transformación radical. La está conduciendo fuera de su Egipto personal, aun cuando el Egipto de sus viejas costumbres y mentalidades aún persista en su interior. Y es precisamente en este delicado proceso donde muchas almas tropiezan, porque el camino de la separación es inherentemente doloroso. Implica pérdidas, genera confusión y suscita interrogantes que no encuentran respuestas inmediatas. ¿Por qué aquella amiga se alejó? ¿Por qué ya no soy invitada a los mismos eventos? ¿Por qué siento que he dejado de pertenecer a ciertos círculos que antes me definían? Y en este vacío, el adversario aprovecha para sembrar semillas de duda, de rechazo, de una soledad abrumadora. Pero lo que está ocurriendo no es un abandono humano, es una intervención quirúrgica divina. Es la mano del Padre cortando aquello que no puede acompañarla al siguiente nivel de su destino.
Porque lo que Dios ha diseñado para una mujer con un propósito requiere espacio, una amplitud que a menudo solo se logra a través de la ruptura, del desprendimiento. Este patrón se observa en la narrativa de Moisés. A pesar de haber sido criado en la opulencia del palacio faraónico, llegó un momento ineludible en el que su espíritu no podía permanecer allí. Algo en su interior le susurraba: este no es mi lugar, esta no es mi esencia, y cuando intentó actuar impulsivamente antes del tiempo divinamente establecido, terminó huyendo hacia el desierto. Pero fue precisamente en ese desierto, lejos del estruendo de los títulos y de la ostentación de los lujos, donde Dios le habló desde la zarza ardiente, un encuentro que marcó su vida y la historia. De manera análoga, muchas mujeres consagradas son guiadas a un desierto emocional, espiritual o social, no como castigo o abandono, sino como un riguroso proceso de preparación y purificación. Porque el soberano no utiliza vasijas atestadas de los valores del mundo, él prefiere llenar recipientes vacíos de sí mismos y sedientos de su presencia. En este proceso de separación, la mujer escogida será, con frecuencia, malinterpretada. Personas a su alrededor afirmarán que se ha vuelto arrogante, que se está distanciando, que ya no es la misma de antes. Y en cierta medida, tienen razón, ya no es la misma, porque el Espíritu Santo la está metamorfoseando, transformándola desde lo más profundo de su ser. Y lo que ellos perciben como frialdad o indiferencia es, en realidad, una santidad en ascenso, una consagración progresiva. Lo que tildan de alejamiento es, de hecho, una devoción más profunda, porque Dios no la ha llamado a complacer a la humanidad, sino a agradarle a Él por encima de todo. Esta ruptura también puede implicar la dolorosa renuncia a aspiraciones personales que parecían fundamentales. Es posible que el Creador le pida que suelte ciertos proyectos, determinados planes e incluso relaciones que ella consideraba esenciales para su felicidad. Y aunque este acto de desprendimiento cause un dolor profundo y genuino, en esa renuncia reside una gloria incalculable, porque todo aquello que ella entrega por obediencia, Dios lo transformará en algo infinitamente mayor, en una bendición que supera toda expectativa. Para una comprensión más profunda de la gracia que opera en estas renuncias divinas, visita y suscríbete a *Milagros del Espíritu Santo *, tu guía en este viaje de fe. Así como Abraham, en un acto de fe sublime, estuvo dispuesto a entregar a Isaac, su hijo de la promesa, la mujer con un llamado divino con frecuencia debe colocar sobre el altar aquello que más ama, aquello que más valora. No porque Dios desee despojarla de ello, sino porque anhela verificar si Él es suficiente para ella, si su corazón está plenamente anclado en Él. Y cuando ella pronuncia ese sí incondicional, aunque sus ojos estén empañados por las lágrimas y su corazón sienta el desgarro de la entrega, el firmamento se abre y el favor incondicional de Dios desciende sobre ella con una fuerza renovadora. Este período de aislamiento, aunque no es perpetuo, se revela como indispensable porque en la soledad, la mujer elegida aprende a discernir la voz de Dios con una claridad inusitada. Aprende a depender enteramente de su presencia, a ser nutrida no por el aplauso efímero de los hombres, sino por la palabra viva y transformadora. Y poco a poco su corazón comienza a ser moldeado. La ansiedad cede su lugar a una paz que sobrepasa todo entendimiento, la necesidad de aprobación externa se desvanece, el anhelo de control se rinde, y de esas cenizas emerge una versión renovada de sí misma, más fuerte, más sensible, más obediente, más semejante a la imagen de Cristo. Hay momentos en este proceso de forja divina en los que la mujer ungida sentirá la abrumadora impresión de que está perdiendo todo aquello que valoraba, todo aquello que la definía. Sin embargo, en la realidad espiritual, está ganando lo que verdaderamente importa, lo que posee un valor eterno, tal como el apóstol Pablo lo expresó magistralmente en Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esa es la profunda convicción que Dios siembra en su espíritu. Que no existe tesoro más valioso que conocerle a Él íntimamente y dedicar su existencia a su gloria. Y cuando esta ruptura se ha consumado, cuando la mujer ha transitado por el valle de sombra y de lágrimas, cuando ha derramado suficientes lágrimas para vaciarse de todo vestigio de orgullo y autosuficiencia, es entonces cuando el Creador comienza a desvelarle el formidable propósito para el cual fue escogida.
No antes, porque no se puede cargar un destino eterno con manos impuras o con un corazón dividido. Primero Dios purifica, luego revela, primero quebranta, luego envía, primero separa, luego unge. Por lo tanto, si en este instante te encuentras inmersa en un periodo de pérdidas, de aislamiento forzado, de transiciones dolorosas que simbran tu alma, no permitas que la desesperación te haga creer que Dios te ha olvidado. Al contrario, Él te está preparando meticulosamente para una misión superior, porque nadie puede convertirse en una columna inamovible en el templo si primero no ha sido cincelada en el secreto de la fragilidad. Nadie puede levantar a otros del abismo si antes no ha doblado sus propias rodillas en la humildad ante la majestuosa presencia del Altísimo. Nadie puede ser portadora de una palabra oportuna y transformadora si primero no ha experimentado la muerte de sus propios deseos y ambiciones egoístas. El mundo ovaciona a quienes resplandecen con luz propia, pero el cielo honra a quienes se rinden con absoluta devoción, y esa, precisamente, es la huella de esta etapa, la rendición. Una rendición silenciosa, profunda y total, no porque sea una manifestación de debilidad, sino porque reconoce que su verdadera fortaleza reside únicamente en Él. Y cuando alcanza ese umbral, cuando deja de luchar contra el designio divino y comienza a confiar plenamente, incluso sin comprender todos los detalles, es entonces cuando el proceso empieza a rendir frutos abundantes. Ella ya no requiere que otros le definan su identidad, porque sabe con una certeza inquebrantable quién la llamó. Ya no necesita demostrar nada a nadie, porque su esencia está anclada firmemente en Cristo, su roca. Ya no necesita la validación de la pertenencia a círculos mundanos, porque es consciente de que ha sido apartada para un propósito celestial. Y aunque todavía no discierna la totalidad de lo que Dios hará a través de ella, camina con la convicción de que no está siendo destruida, sino formidablemente formada para un destino glorioso. Porque esa es la segunda señal. Una mujer elegida es una mujer que ha sido separada, no para ser excluida o marginada, sino para ser santificada, purificada y preparada. No para ser olvidada en el anonimato, sino para ser meticulosamente equipada. Y cuando el mundo le dé la espalda, el firmamento le abrirá sus puertas, porque Dios honra y eleva a aquellos que se dejan moldear con sumisión por su mano divina. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad en ** Milagros del Espíritu Santo ** para seguir explorando estas profundas verdades y fortalecer tu espíritu. Después de la separación, del silencio purificador y de la ruptura con lo caduco, comienza a florecer en la mujer elegida una marca distintiva, imposible de falsificar o imitar: la sensibilidad espiritual. Esta cualidad no es una simple emoción fugaz, ni una fragilidad sentimental, es un discernimiento de origen divino, una percepción profunda que solo las mujeres consagradas por Dios desarrollan en lo más recóndito de su alma. Esta sensibilidad no se adquiere con dinero ni se hereda por linaje, es el fruto maduro de haber permanecido a solas con el Creador, de haber sido despojada del estruendo y la distracción del mundo, y de haber aprendido a reconocer la voz inconfundible del Espíritu Santo entre la cacofonía de mil voces. La mujer marcada por esta sensibilidad comienza a percibir realidades que otros no logran ver con sus ojos naturales. Siente cuando la atmósfera de un lugar se transforma, cuando una dimensión espiritual se mueve en un entorno, cuando una conversación hiere el corazón del Espíritu de Dios, cuando una decisión no está en perfecta armonía con la voluntad y el corazón del Padre. Ella no requiere de grandes señales ostentosas porque ha cultivado el hábito de vivir en una conexión constante y profunda con lo divino. Su espíritu ya no reacciona impulsivamente como antes. Ahora discierne con una precisión admirable, y esa capacidad la distingue. No es que sea intrínsecamente superior a las demás, pero ha sido afinada por la mano del Maestro, como un instrumento musical que, una vez puesto en perfecta armonía, produce una melodía que asciende hasta el cielo, tocando las fibras más sensibles del universo. Pensemos en Ana, la madre del profeta Samuel, una figura bíblica de profunda devoción. Mientras otros se conformaban con la rutina del templo y las ceremonias establecidas, ella se quebrantaba en oración profunda, derramando su alma ante el Señor. El sacerdote Elí, en su limitada percepción, ni siquiera comprendió lo que estaba sucediendo, la juzgó equivocadamente, confundiéndola con una mujer ebria. Pero Ana, lejos de estar intoxicada, estaba gestando y cargando algo que no era de este mundo,
una promesa divina que trascendía lo natural. Esa es la distinción fundamental. Las mujeres con esta sensibilidad profunda no necesitan público ni aplausos efímeros. Saben llorar a solas en la intimidad de su habitación, sabiendo que sus lágrimas son un lenguaje que el cielo comprende. Saben orar sin pronunciar palabras porque su clamor es un suspiro del espíritu. Saben llevar en lo secreto promesas invisibles, sostenidas por lágrimas silenciosas y una fe inquebrantable. Y cuando Dios responde a su clamor, no se jactan ni buscan exaltación, simplemente adoran con un corazón humilde, porque son conscientes de que toda bendición y todo don proviene exclusivamente de Él. Esta sensibilidad espiritual, paradójicamente, las hace parecer más vulnerables ante los ojos del mundo, porque sienten con una intensidad mayor, aman con una profundidad inusitada e interceden con una pasión que consume. Pero esta aparente fragilidad no las debilita. Por el contrario, las reviste de un poder que no emana de la carne, sino del espíritu. Son mujeres que no reaccionan impulsivamente, sino que actúan bajo la dirección divina. Antes de pronunciar palabra, oran. Antes de tomar una decisión trascendente, consultan al soberano. Antes de rendirse ante la adversidad, claman con fervor. Y esto las diferencia en un mundo que se rige por la velocidad y la superficialidad. Mientras otros se apresuran, ellas caminan con una pausa sagrada, conscientes de cada paso. En un mundo que apenas rasca la superficie, ellas se sumergen en las profundidades del alma. Cuando una mujer con esta profunda unción espiritual ingresa a una habitación, el ambiente se transforma de manera imperceptible pero real, no tanto por lo que dice, sino por la presencia que lleva consigo. La unción que la acompaña no se ve con los ojos físicos, pero se siente, se palpa en el espíritu. Su presencia incomoda a aquellos que habitan en las tinieblas y al mismo tiempo consuela y restaura a los heridos y abatidos. Es sal que preserva, es luz que disipa la oscuridad, es bálsamo que sana y espada que discierne. Y aunque no siempre sea bienvenida en todos los círculos, siempre es necesaria, porque lleva en su interior la presencia viva del Dios Todopoderoso. Para más enseñanzas sobre la sensibilidad espiritual y cómo cultivarla, no dejes de suscribirte a ** Milagros del Espíritu Santo **, un faro de sabiduría en tu caminar. La sensibilidad espiritual también le confiere la capacidad de discernir los tiempos y las estaciones. Ella sabe cuándo es el momento oportuno para hablar y cuándo es preciso guardar silencio, cuándo avanzar con audacia y cuándo esperar pacientemente la dirección divina. No se deja arrastrar por la emoción del momento ni por las presiones externas, porque ha cultivado el hábito de escuchar la dirección que proviene de lo alto. Su vida ya no se rige por las circunstancias fluctuantes, sino por la voluntad soberana de Dios. Y aunque esta obediencia le cueste oportunidades, amistades o el reconocimiento humano, ella se mantiene firme en su convicción, porque ha sido entrenada en lo secreto para obedecer, no para impresionar a las multitudes. Esta marca divina también la impulsa a manifestar una compasión genuina, no una compasión artificial o selectiva, sino una que nace del corazón mismo de Dios. Ella ve al marginado que nadie más percibe, ama a quienes todos rechazan, intercede por aquellos que han sido olvidados. Su sensibilidad no se limita a detectar el mal o la injusticia, sino que se extiende a manifestar el bien, a ser una extensión palpable del amor del Padre en un mundo fracturado y herido. Es como Ruth, quien tomó la valiente decisión de permanecer al lado de Noemi en su desolación, cuando todos los demás se habían marchado. Esa sensibilidad profunda la convierte en una mujer de fidelidad inquebrantable, de lealtad probada y de constancia admirable. No abandona, no huye ante la adversidad, sino que permanece firme. Y aunque en numerosas ocasiones será incomprendida por aquellos que no comparten su visión, no alterará su esencia ni sus convicciones para ser aceptada, porque su alma ya ha encontrado su verdadero hogar y su ancla en Dios. Ella no negocia sus principios fundamentales, no apaga la luz que porta para que otros se sientan más cómodos, ni reduce la intensidad de su fuego espiritual para complacer a los tibios o a los indiferentes. Ella es como una lámpara encendida en la densa oscuridad de la noche. No necesita gritar para ser escuchada porque su luz ilumina. No se impone con arrogancia, pero su presencia transforma el ambiente. Porque donde ella está, la presencia de Dios se manifiesta con poder y gracia. Es crucial comprender que esta sensibilidad no es sinónimo de perfección inalcanzable.
La mujer elegida sigue siendo un ser humano, con sus propias batallas, sus momentos de duda y sus días de silencio, pero aun en sus instantes de mayor debilidad, el Espíritu Santo la sostiene con una fuerza que no es suya. A veces se siente abrumadoramente sola, pero nunca está desamparada, porque el abrazo divino la envuelve. A veces derrama lágrimas amargas, pero no sin esperanza, porque ha aprendido a vivir de rodillas, y desde esa posición de humildad, se levanta con una fuerza y una determinación renovadas. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la clave fundamental. La mujer elegida no se deja arrastrar por las modas efímeras, ni por las heridas del pasado, ni por la volátil opinión de los hombres. Ella se somete y se deja guiar por la dirección inconfundible del Espíritu, y esta obediencia transforma absolutamente todo, porque una mujer que es guiada por el soberano representa una amenaza contundente para las fuerzas del inframundo, y al mismo tiempo, una fuente de esperanza y redención para el mundo quebrantado. Su vida se convierte en un canal viviente de bendición, en una voz de advertencia profética, en una fuente inagotable de consuelo para los afligidos. Ella no busca el reconocimiento terrenal, porque ya ha sido reconocida y aprobada en los registros celestiales. No necesita la validación de los hombres, porque fue plenamente aprobada en el sacrificio redentor de la cruz. No busca una posición de poder, porque ya ha sido colocada en lugares celestiales con Cristo, su Redentor. Y aunque el mundo en su ceguera no logre comprender su profunda sensibilidad, Dios mismo la celebra y la valora, porque Él mismo la formó de esa manera. No para complacer al mundo, sino para ser un espejo resplandeciente de su gloria, y esa es la tercera marca distintiva de una mujer elegida. Una sensibilidad espiritual profunda, santa e irreemplazable. Una sensibilidad que le permite caminar en obediencia plena, amar con una compasión que no conoce límites, discernir con una sabiduría que proviene de lo alto y vivir cada día con un propósito claro y trascendente. No es debilidad, es la evidencia innegable de que Dios habita en ella, y cuando Él reside, todo se transforma. Para seguir profundizando en cómo esta sensibilidad espiritual puede manifestarse en tu vida, asegúrate de visitar y suscribirte a ** Milagros del Espíritu Santo ** tu destino para la transformación espiritual. Tras haber experimentado la separación, la purificación del silencio y la ruptura con lo caduco, cada mujer ungida por Dios se enfrenta a una fase ineludible, la lucha secreta. Esta no es una batalla exterior, visible para todos los ojos, son contiendas internas, libradas en el santuario silencioso del alma. Son pruebas que no se publican, lágrimas que nadie percibe, desiertos personales que solo ella comprende en su intimidad. Esta es la cuarta marca, el distintivo de una mujer escogida. Ella enfrentará desafíos únicos, diseñados no con el propósito de destruirla, sino para forjar en ella un carácter celestial, una resistencia inquebrantable que solo puede nacer en el crisol de la adversidad. Nadie que haya sido apartado por la mano divina escapa al fuego purificador de la prueba. No se interpreta como un castigo, sino como un privilegio, porque el oro verdadero solo revela su resplandor más puro después de haber sido refinado en el horno de la tribulación. La mujer destinada no es frágil en su espíritu, pero tampoco es invulnerable a la aflicción. Ella experimenta el dolor, se cansa, atraviesa días donde su fe es puesta a prueba hasta el límite de su resistencia. Y sin embargo, no se rinde, porque en lo más profundo de su ser sabe que lo que está enfrentando no es producto del azar, sino parte de un proceso divino meticulosamente diseñado para llevarla a una intimidad más profunda con el corazón del Padre. Pensemos en Esther, una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo en una cultura ajena a la suya, enfrentando un destino que no había elegido. Fue llevada al palacio real no por ambición personal, sino por un propósito divino preestablecido, y allí, en la cúspide del poder, se enfrentó al riesgo inminente de perderlo todo. Su pueblo, su vida, su futuro. Pero cuando llegó el momento crucial de actuar, no huyó ni se paralizó por el temor. Ayunó, oró con fervor y se presentó ante el rey, plenamente consciente de que su acto de valentía podría costarle la vida. Su prueba, su momento de crisis, se convirtió en el escenario de su victoria más gloriosa. De la misma manera, las luchas de la mujer elegida son el telón de fondo sobre el cual se manifiesta la inmensurable gloria de Dios. Estas pruebas no son genéricas, son específicas, diseñadas con una precisión quirúrgica por el Creador.
Él conoce la raíz del orgullo que debe ser arrancada, el lugar donde habita el temor que debe ser disipado, el rincón donde se esconde la duda que debe ser confrontada. Y cada contienda tiene como objetivo primordial eliminar lo que estorba su avance, fortalecer aquello que debe permanecer inquebrantable y despertar lo que aún permanece dormido en su interior. Hay batallas que simplemente no se pueden eludir, y hay lágrimas que no se pueden contener. Pero en medio de toda adversidad, la mujer con un llamado divino descubre una verdad maravillosa. Dios no la abandona ni por un instante, porque cuando la lucha es genuina y profunda, también lo es la presencia tangible del soberano. Y es en medio del valle del quebranto, del silencio ensordecedor, donde ella aprende a conocer al Dios que no solo habla desde la cima de la montaña, sino que camina con ella en el polvo del camino, en la humildad de la experiencia. Él no grita, sino que susurra su dirección, no arrastra, sino que guía con ternura. Y mientras el mundo percibe que ella está perdiendo o retrocediendo, en realidad, está siendo fortalecida de una manera sobrenatural. Porque cada noche de llanto se convierte en una raíz más profunda que la ancla en la tierra prometida. Cada día sin respuestas es un paso más de fe que la impulsa hacia adelante. Cada herida se transforma en una puerta hacia la sanidad integral que solo Dios puede obrar, y estas luchas no siempre se manifiestan exteriormente. La mujer ungida puede sonreír, servir con alegría, ministrar a otros, criar a sus hijos, cumplir con sus responsabilidades laborales, y aún así, estar librando una guerra espiritual silenciosa en lo más profundo de su alma. Porque lo que el mundo no ve, el cielo lo registra con precisión, y mientras otros juzgan apresuradamente, Dios observa con una ternura incomprensible. Él sabe el costo de permanecer fiel cuando el dolor arde como un fuego. Él sabe cuán arduo es seguir creyendo cuando todo parece perdido y sin esperanza. Él sabe el esfuerzo de callar cuando el impulso es gritar. Y es ahí, en lo más secreto de su ser, donde Él envía a sus ángeles para sostenerla, para consolarla, para recordarle con un susurro: no estás sola, hija mía. Para una guía continua en tus batallas secretas, no olvides visitar y suscribirte a ** Milagros del Espíritu Santo **, tu fuente de fortaleza divina. La Sagrada Escritura nos dice en 2 Corintios 12, 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa es la promesa inquebrantable que sostiene a cada mujer elegida. Ella no necesita ser la más fuerte, ni la más sabia, ni la más preparada intelectualmente. Lo que necesita es ser completamente dependiente del poder de Dios. Y esa dependencia no se cultiva en la comodidad y la prosperidad, sino en el fragor de la batalla. No se forma con los aplausos y reconocimientos, sino en la intimidad más profunda con Dios, en esos momentos donde nadie la aplaude, donde nadie la comprende, donde solo Él está presente. La lucha también revela la verdadera naturaleza de quienes la rodean, porque hay amistades que se desvanecen cuando el fuego de la prueba arrecia. Hay relaciones que no soportan el peso de la verdad revelada. Hay alianzas que se desmoronan cuando llega la tormenta de la adversidad, pero esto también forma parte del propósito divino. Dios limpia el entorno de una mujer elegida para que ella no se confunda en su dirección ni en su destino. Él permite que algunas personas se alejen, no porque ella carezca de valor o sea insignificante, sino porque esas personas ya no pertenecen al próximo capítulo de su historia, al nuevo nivel de su propósito. Y mientras otros se cuestionan por qué ella debe atravesar por tantas dificultades, ella lo comprende en lo más profundo de su ser, porque porta algo extraordinario, algo que no es común. Porque carga un llamado que necesita ser probado y refinado, porque hay una generación entera que será tocada y transformada a través de su testimonio de vida. Porque su existencia no es ordinaria, sino una señal viviente de la fidelidad inquebrantable de Dios. Y esa conciencia, esa profunda certeza, le infunde fuerzas para perseverar. Aunque sus pies flaqueen y tiemblen, su espíritu se mantiene firme como una roca. Aunque sus ojos se inunden de lágrimas, su corazón sigue latiendo con una fe que no desfallece. Hay algo glorioso, algo trascendente, que solo nace en medio del dolor y del quebranto, una adoración que no depende de las emociones fluctuantes, sino de una rendición total. Una fe que no se basa en lo que Dios proporciona, sino en quién es Él en su esencia. Y esa fe, esa adoración, ese amor puro y perseverante es lo que transforma a una mujer común en una mujer elegida, apartada para un propósito divino. No es su apariencia física, ni su estatus social,
ni sus títulos académicos lo que la distingue. Es su inquebrantable capacidad de pronunciar un sí rotundo a la voluntad de Dios, aun cuando cada fibra de su ser anhele decir no. Así que si en este momento te encuentras en medio de una lucha ardua, si sientes que estás perdiendo batallas en secreto, si te sientes agotada, confundida o quebrantada en tu espíritu, recuerda esta verdad fundamental. La prueba no es el final de tu camino, es una parte indispensable del proceso divino, y ese proceso no es en vano, es el sendero que Dios ha trazado con amor para forjar en ti a la mujer que Él soñó desde la eternidad. Una mujer que es fuerte, pero que se rinde por completo, sensible pero valiente, quebrantada pero llena de la gloria de Dios. Esa es la cuarta marca. Toda mujer elegida será conducida a través de pruebas que solo las escogidas enfrentan, pero en esas pruebas conocerá al Dios que nunca falla, al Salvador que siempre llega a tiempo y al Espíritu Santo que la levanta cuando ya no le quedan fuerzas. Porque más allá del fuego purificador, aguarda la gloria inmarcesible. Después de haber transitado por el fuego de la prueba, la mujer elegida emerge transformada, con algo que el mundo no puede explicar ni comprender. Una fe radical. No se trata de una fe endeble que depende de circunstancias favorables, ni de una fe meramente emocional que se enciende solo cuando todo va bien. Es una fe profunda, inquebrantable, forjada en la oscuridad de la tribulación, sellada por la palabra inmutable de Dios y alimentada en las noches más solitarias, donde no había nadie más que ella y su Salvador. Esta es la quinta marca, una fe que permanece firme cuando todo lo demás se derrumba a su alrededor. Esta fe no nació en la comodidad ni en la abundancia. Nació en el quebranto más profundo del alma. No fue aprendida en un seminario teológico, sino en el silencio revelador del dolor. Porque una mujer que ha sido separada por Dios aprende a creer incluso cuando no percibe señales visibles, a esperar con paciencia incluso cuando no siente la presencia divina, a obedecer con prontitud incluso cuando no comprende el porqué. Ella ya no busca señales externas para validar su camino, porque su espíritu ha sido entrenado para caminar por convicción, anclado en la certeza de la fe. Ya no busca garantías humanas, porque su confianza ha sido trasladada por completo al trono soberano de Dios, donde reside la verdad inalterable. Pensemos en la mujer cananea, un ejemplo de una fe admirable. Ella se acercó a Jesús rogando con fervor por la liberación de su hija, que estaba poseída por un demonio. Jesús en un principio no le respondió palabra alguna. Luego le dijo que no era correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, refiriéndose a los gentiles. Pero ella, lejos de ofenderse, de retirarse humillada o de rendirse, respondió con humildad, con sabiduría y con una fe que asombró al mismo Hijo de Dios. Jesús le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15, 28. Esa es la fe que distingue a las mujeres elegidas, una fe que no se ofende ante el silencio divino, que no se detiene ante el rechazo aparente, que no se agota con la demora. Porque la mujer ungida ha aprendido a mirar más allá de lo natural, a trascender las apariencias. Cuando todo en su entorno le grita que no hay salida, su fe le susurra con convicción que Dios ya está obrando en lo secreto. Cuando los diagnósticos médicos proclaman que no hay esperanza, su espíritu se aferra con tenacidad al Dios que sana y restaura. Cuando la economía se desploma y las incertidumbres financieras acechan, ella declara con autoridad que Jehová es su proveedor inagotable. Cuando todos se van y la abandonan, ella permanece firme, porque su fe no está anclada en lo que cambia y perece, sino en lo eterno e inmutable. Esa fe no la vuelve arrogante, sino humilde, porque ella es plenamente consciente de dónde la rescató Dios, sabe cuántas veces estuvo a punto de rendirse y cuántas lágrimas derramó en el camino. Por eso no se jacta de su propia fortaleza. Al contrario, su vida se convierte en un testimonio silencioso del poder transformador de Dios. Ella no necesita predicar con elocuentes palabras. Su andar firme predica, su perseverancia inquebrantable predica, su sonrisa de paz en medio de la tormenta predica, su paz inexplicable predica. Y aunque muchos no lo noten, el cielo lo celebra con gozo. Para fortalecer aún más tu fe radical y comprender su poder, te animamos a suscribirte a ** Milagros del Espíritu Santo **, un canal que alimenta tu espíritu con verdades eternas. Esa fe también la libera del miedo, porque sabe que Dios está con ella en cada paso del camino,
La libera de la opinión volátil de los hombres, porque ya ha sido plenamente aprobada por el Padre Celestial. La libera de las cadenas del pasado, porque fue perdonada y redimida. La libera de la ansiedad por el futuro, porque confía plenamente en las promesas de aquel que no miente. Y en esa libertad profunda, ella camina con ligereza, despojada de cargas innecesarias. No arrastra culpas, no vive atada a lo que pudo haber sido, sino que avanza con determinación, porque sabe con certeza que Dios va delante de ella, abriendo caminos. La mujer con una fe radical no necesita que otros crean en ella para que su fe sea efectiva, cree en lo que Dios ha dicho, y aunque todos los demás digan no, si Dios dijo sí, eso le basta. Aunque todos se burlen de su esperanza, si Dios prometió, ella espera con paciencia y convicción, porque sabe que su Dios es fiel a su palabra, sabe que su Dios nunca llega tarde a la cita. Sabe que su Dios no la trajo hasta este punto para abandonarla a su suerte, y por eso no se mueve por emociones pasajeras, sino por la dirección divina. Su GPS personal es la voz inconfundible del Espíritu Santo, y esta fe no solo la sostiene a ella individualmente, sino que sostiene y bendice a todos los que la rodean. Su hogar se transforma porque ella cree, sus hijos son cubiertos y protegidos por su fe intercesora, su matrimonio es sostenido por sus oraciones fervientes. Su comunidad es fortalecida por su intercesión constante, porque cuando una mujer cree de verdad, con una fe genuina, el infierno tiembla ante su determinación. Porque su fe activa lo sobrenatural, desata milagros que trascienden la lógica humana. Su fe abre puertas que parecían impenetrablemente cerradas, su fe calma las tormentas más feroces. Su fe hace retroceder al enemigo más poderoso. Y aunque no posea una plataforma pública o un reconocimiento visible, su vida misma es un altar viviente donde Dios se manifiesta con poder. Esta fe radical también la impulsa a obedecer sin demora. Si Dios le indica que perdone, ella perdona sin reservas. Si Dios le dice que espere, ella espera pacientemente. Si Dios le indica que suelte algo, ella lo deja ir sin aferrarse. No negocia con la carne, no argumenta con Dios. Simplemente obedece, porque sabe que la obediencia es la manifestación más elevada y pura de la fe. Y en esa obediencia plena, ella ve milagros suceder, porque la fe sin obras está muerta, pero su fe está viva y se manifiesta en acciones tangibles. También sabe que la fe no es un escudo mágico que la libra de las pruebas, sino la llave maestra que le permite atravesarlas con victoria. No espera una vida exenta de dolor, sino una vida con propósito en medio del dolor. Y cada vez que el enemigo la ataca o la tienta, ella responde con la autoridad de la palabra, como Jesús en el desierto. Ella declara, escrito está, no discute con el adversario, no entra en debates teológicos, simplemente declara lo que Dios ha dicho y se mantiene firme en esa verdad, porque la fe verdadera no duda de la voz que la llamó a la existencia. En el libro de Hebreos 11:1 leemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la esencia pura que reside en el corazón de la mujer elegida. Ella no necesita ver para creer, ella cree, y luego, en el tiempo de Dios, ve la manifestación de lo que ha creído. Su esperanza no está cimentada en lo visible o lo tangible, sino en el carácter inmutable de aquel que la eligió desde la eternidad. Y si Él lo dijo, eso es suficiente para ella, porque sabe que cada palabra que emana de la boca de Dios posee el poder intrínseco para cumplirse plenamente. Así es como ella vive. Con una fe que sostiene, que guía, que consuela, que activa el poder divino y que transforma su entorno, y aunque a veces experimente el temblor en su espíritu, no se quiebra. Aunque a veces la duda la asalte, no retrocede. Aunque a veces sus ojos se inunden de lágrimas, no se rinde, porque su fe está viva y la mantiene erguida cuando todo a su alrededor parece derrumbarse irremediablemente. Esa es la quinta marca de una mujer elegida, una fe radical, firme e innegociable, una fe que no se apaga en la tormenta, sino que arde con mayor intensidad. Porque donde hay una mujer que cree de verdad, hay un cielo que se abre en respuesta, y donde hay fe verdadera, Dios se mueve con poder. Cuando una mujer ha aprendido a conducirse por fe y no por lo que sus ojos ven, cuando ha atravesado el fuego purificador y ha emergido con una confianza inquebrantable en la esencia de Dios, comienza a manifestar una marca aún más profunda y transformadora. El amor incondicional no es un amor humano, limitado, frágil o egoísta, no es un amor que se entrega solo cuando recibe algo a cambio.
No, esta es la sexta marca distintiva de las mujeres elegidas por Dios, un amor que restaura lo quebrantado, que intercede sin cesar, que renuncia a sí mismo, que se sacrifica en silencio por el bien superior de otros. Este amor no se aprende en libros o seminarios teológicos, se forja en el crisol del quebranto, en la intimidad de la oración secreta, en el silencio donde Dios desvela su propio corazón. Es un amor que se asemeja al de Cristo, un amor que cubre las imperfecciones sin justificar el pecado, que abraza al caído sin comprometer la santidad, que ora fervientemente por quienes la han herido sin esperar disculpas. Es un amor que nace en las esferas celestiales y se expresa en la tierra a través de una mujer que ha decidido morir a su propio ego para que la vida de Cristo se manifieste en ella. Una mujer escogida no ama solo a quienes le resultan agradables o afines, ama incluso a aquellos que la han traicionado o la han herido profundamente. No porque sea ingenua o ciega a la realidad, sino porque ha comprendido que su capacidad de amar no depende de las acciones ajenas, sino de su conexión ininterrumpida con la fuente misma del amor divino. Ella ora con pasión por el esposo que la ha menospreciado, intercede sin descanso por los hijos que se han alejado del camino, bendice a la amiga que la traicionó. Y lo hace no desde una posición de debilidad o resentimiento, sino desde la fortaleza que proviene de lo alto, porque el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en su corazón por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Y ese amor no conoce condiciones humanas, es puro, desinteresado y transformador. Para alimentar tu amor incondicional y entender su poder, te invitamos a suscribirte a ** Milagros del Espíritu Santo **, una fuente de inspiración divina. Recordemos a Abigail, cuya historia bíblica es un testamento de este amor. Su esposo, Nabal, era un hombre necio y arrogante, cuyo comportamiento la exponía a un grave peligro. Ella podría haberse apartado de él, podría haberlo expuesto públicamente o simplemente abandonarlo a su suerte, pero en lugar de ello, intercedió con valentía y sabiduría. Corrió con humildad y discernimiento ante David para evitar un inminente derramamiento de sangre. Con palabras de paz y una actitud de sumisión, salvó su casa de la destrucción. Mostró un amor valiente, maduro y estratégico, y el cielo mismo lo observó y lo honró. Cuando Nabal falleció, Dios la bendijo otorgándole una nueva vida y un nuevo destino. Así es el amor de una mujer elegida. No reacciona con venganza o resentimiento, sino con redención y gracia. No se mueve por el orgullo herido, sino por un propósito trascendente. Porque donde otros causan daño, ella sana. Donde otros destruyen, ella construye y edifica. Ella no necesita buscar un lugar en el mundo, porque ya tiene un hogar eterno en el corazón de Dios. No necesita competir por reconocimiento, porque su porción y su destino le fueron asignados desde la eternidad. No necesita demostrar su valor, porque el cielo ya ha dado testimonio a su favor con su sello inconfundible. Ella es una hija redimida, sellada y enviada a cumplir un propósito divino, y camina por la vida sabiendo que todo lo que ha vivido, cada experiencia, cada prueba, cada victoria, fue para conducirla hasta aquí, al corazón de Dios, a su verdadero destino y plenitud. Y tú, que me has escuchado hasta este punto, si has sentido que este mensaje resuena con tu espíritu, si reconoces en tu propia historia las huellas de estas marcas divinas, si hay algo en lo más profundo de ti que se quebranta o se estremece con estas palabras, por favor, no lo ignores. No es una simple emoción fugaz, es Dios mismo llamándote por tu nombre, susurrándote con amor en este preciso instante. No temas, yo te redimí, yo te puse nombre. Mía eres tú. Que la gracia abundante y la unción poderosa de Dios reposen sobre cada mujer que ha sido tocada por estas verdades eternas. Que el Señor mismo confirme en tu espíritu que fuiste elegida desde antes de la fundación del mundo, amada con un amor que no conoce límites y sellada para la eternidad. Para nunca perderte lo último en revelaciones y fortalecer tu camino de fe, no olvides suscribirte a ** Milagros del Espíritu Santo ** y permítete experimentar una transformación profunda en tu vida. Nos vemos pronto.